Vamos a presentarles a nuestra conferencista del día. Ella es Nubia Estela Fonseca, especialista en gestión para el desarrollo humano en la organización, contadora pública con énfasis en finanzas, auditoría interna ISO 9001, 2015, con experiencia de 25 años en consultoría y asesoría en áreas de talento humano, nómina, contabilidad y revisoría fiscal. Bien, vamos a invitar entonces a nuestra conferencista para que active su cámara y su micrófono y nos cuente cómo se encuentra el día de hoy, qué tal la energía para avanzar en este tema. Bienvenida. Hola Carlos, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Muy satisfecha de estar aquí compartiendo estos temas tan interesantes, tan importantes para las organizaciones y para las mismas personas, ya que apunta pues en todos los frentes a tanto empresarial como personalmente. El día de hoy pues muy contenta pues tuve un altibajo aquí hace poco porque en el sector donde resido no había energía y tuve que salir corriendo, pero bueno, aquí estamos con toda la energía y con todas las ganas de poder compartir este tema, que sé que es una audiencia muy interesante y que sabe mucho y que necesitamos entre todos ayudarnos y compartir estos temas tan interesantes y tan relevantes hoy en día. Perfecto, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya tiene los permisos de presentación. Mientras tanto, yo los invito a todos ustedes a que participen. A medida que vaya avanzando la conferencia, si tienen alguna duda, pueden dejárnoslas en el chat y vamos a estar trabajándolas en la fase final de este espacio. Recuerden que nuestra conferencista va hasta las 11:45, 11:50 y tendremos 10, 15 minutos para trabajar preguntas por parte del público. Bien, ya la estamos viendo, la escuchamos y vemos su pantalla. Este espacio es todo suyo. Nos vamos a ver más adelante entonces para resolver las dudas de los asistentes. Sí, Carlos, quisiera, pues bueno, primero saludar a la audiencia, agradecer pues a Latin Pyme y a la Fundación Unipymes por esta cordial invitación y pues a que podamos compartir entre todos este conocimiento. Me gustaría que de pronto me colaboraras. Quisiera pues hacer una pregunta al público y es, ¿qué es del salario o los beneficios? ¿Cuál es el que más le llama la atención y cuál es el que más le gusta recibir? Si podemos tener ahí como un bosquejo de lo que son las preferencias, por favor. Perfecto, entonces invitamos a nuestros asistentes para que contesten esta pregunta. La idea es que participen con nosotros, estamos ahí en constante interacción. Vamos a esperar entonces unos segundos a que nuestros asistentes contesten a esta pregunta. Por ahora, pues no tenemos ninguna respuesta, pero vamos a esperar entonces unos segundos y vamos a leer, pues obviamente todo lo que nos escriban los asistentes en nuestro chat. Les recuerdo que en el chat pueden escribirnos las preguntas, pueden interactuar con nosotros, también pues hoy pueden interactuar con nuestra conferencia. Vamos a esperar entonces unos segundos para leer la respuesta. Carlos, ¿me recuerdas hasta qué horario tenemos la conferencia? Correcto, puedes extenderte hasta las 11:45, 11:50 y tendremos 15, 10 minutos hasta las 12 del mediodía para resolver las dudas de los asistentes. Ya tenemos aquí, por ejemplo, algunas respuestas. Nos dicen horarios flexibles, nos dicen flexibilidad horaria y también nos hablan de las primas. Ok, bueno, muy interesante, porque pues es lo que realmente un tema que va más allá de una paga fija, nos muestra la verdadera motivación y lo que las personas requieren, lo que cada uno de nosotros como seres humanos expresamos en nuestras necesidades puntuales de vida en ciertos momentos, porque no es lo mismo mis necesidades cuando tengo 18 a 30 años como las que tengo de los 30 a los 40 y así sucesivamente. Entonces, importantísimo pues saber en los momentos en que nos encontramos en nuestra vida laboral y que como áreas de talento humano nosotros sepamos leer esos momentos de nuestros colaboradores que son bien importantes. Traigo aquí a colación esta frase que me parece pues muy al lugar
sobre la compensación salarial. Si la compensación es justa, el trato es bueno y la cultura es sana, no hay colaborador que quiera renunciar. Y esto dice mucho de las políticas y las estrategias que como áreas de talento humano tenemos que fomentar para que todas estas premisas se cumplan. Se cumplan tanto los objetivos organizacionales, así como eh, los objetivos grupales de áreas y así como las necesidades puntuales de cada ser humano. Entonces, esto dice mucho de cómo nos sentimos nosotros y qué es lo que realmente nos motiva. Para esto, pues vamos a estar hablando el día de hoy de un aspecto importante que son los modelos de compensación salarial. Es, como lo decíamos ahorita, el dinero, ahí sí viene a colación una frase, una propaganda que siempre hemos escuchado que de Mastercard, que lo que el dinero no paga. Y pues esta sí es una realidad. Hay cosas que el dinero no lo puede comprar, pero sí que son indispensables y necesarias para nosotros como seres humanos. Esta no es la única forma, digamos, el dinero de remunerar o compensar a las personas y al talento humano. Aunque es algo muy relevante en nuestra vida, no es lo principal. Eh, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta para hacer estos programas de compensación y beneficios. Y para ello, pues debemos tener en cuenta unos aspectos principales que son, digamos, unos enfoques, que es un enfoque debe ser global, el enfoque también debe ser eficiente y sostenible. ¿Por qué global? Porque yo no puedo tener una política de compensación salarial eh, solamente pensando en un solo sector. Por ejemplo, el segmento de ventas, el área administrativa, las áreas operativas. Debo integrar pues todas estas diferentes segmentos o áreas o procesos de las instituciones para poder de esta manera hacer un modelo de compensación eficiente. ¿Y a qué lleva esa eficiencia? Que pues digamos de esa manera nosotros como área de talento humano tenemos que hacer lectura de las diferentes necesidades, tanto organizacionales como las necesidades puntuales de nuestros colaboradores para que se lleve a cabo. Eh, Hoy por hoy, aunque sigue siendo pues muy relevante cuánto como personas, como colaboradores, vamos a devengar, vamos a, digamos, a tener en nuestro pago esa cuantía que es importante, tenemos que mirar es el cómo, porque pues muchas veces, digamos, en el ejemplo, en los ejemplos, yo puedo tener un salario, una paga fija interesante, pero digamos lo que he llevado a mis necesidades puntuales de vida no integra muy bien. Puedo tener un salario de ejecutivo o un cargo operativo, táctico interesante, pero esto me requiere, pues digamos, otros temas de lado que dejo desde mi punto de calidad de vida, que todo esto va integrado por eso en los diferentes procesos del área de talento humano, como se tiene que mirar qué momento estamos viviendo. Importante, digamos, regularmente, periódicamente, hacer estas encuestas de bienestar y calidad de vida, que es donde podemos dar lectura qué es lo que como colaboradores las diferentes personas requieren, pero también como organización, qué es lo que yo me puedo comprometer a dar, ¿cierto? Como pago, como retribución, teniendo en cuenta pues ese análisis de costos. Sabemos que uno de los rubros más importantes dentro de los costos de las organizaciones son los costos laborales. Pero pues de esta manera pues nosotros también tenemos que mirar qué podemos hacer eficientemente. Es importante estar integrados en el área de talento humano con sus diferentes procesos, porque pues muchas veces no, digamos, a pesar de que pues en un área de talento humano pues digamos tenemos una estructura que generalmente pues es un director de talento humano,
tenemos también pues, los diferentes líderes de selección, de desempeño, de bienestar, de compensación y nómina. Si entre nosotros no tenemos una correcta integración, pues no podemos llevar un modelo eficiente de compensación porque pues de pronto no estamos dando lectura. Una gestión de desempeño, por ejemplo, sin una lectura apropiada, pues no va a desencadenar en un buen proceso de compensación. Y ahí es donde estos modelos, por ejemplo, la gestión del desempeño, pierde interés para nuestros colaboradores. Sienten muchas veces que es un proceso que, digamos, se da para hacer una calificación, más no como para digamos, obtener un resultado de cifras, de qué es lo que está pasando en el desempeño, pero sin ninguna consecuencia. Y pues uno, digamos, en este aspecto sí espera una consecuencia positiva, que sea, que sea algo que sea para mejorar. Y ahí es donde vienen todas esas iniciativas interesantes que debemos recoger de todas las áreas, de todas las personas, de toda la organización, de todos los líderes para poder construir un buen modelo. El otro aspecto importante pues es que sea sostenible, porque pues obviamente como también nos ponemos del lado de la organización, eh, para ser sostenible pues debemos saber hacer un análisis de costos, de lo que se requiere pues en toda la fuerza laboral, qué es lo que, hasta dónde nos podemos comprometer con ciertos beneficios. Debemos buscar las diferentes opciones para que, pues, eh, digamos, no se ponga en riesgo la sostenibilidad de la organización, del negocio, y tiene que ir completamente alineado con los objetivos organizacionales. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite bien sea o construir o transformar o mejorar un esquema retributivo. Esto es lo que, digamos, en este aspecto debemos tener presente para hacer un buen modelo de compensación salarial. Bueno, este modelo, ¿qué es un modelo de compensación salarial? Entonces, cuando a mí me hablan de un modelo, pues uno siempre piensa e integra en un tema de un sistema, ¿no? Cómo ese sistema se alinee con los objetivos corporativos, buscando a través de unas políticas claras, construidas por las diferentes áreas, que busca integrar los resultados globales, grupales e individuales para de esta manera generar esos modelos de compensación que sean interesantes tanto para los colaboradores como para las organizaciones. Entonces, de ahí creamos esa estrategia, qué es lo que necesita nuestra organización. Para ello, pues como es importante alinear y articular todos los procesos del área, teniendo en cuenta todas esas iniciativas, eh, lo que sale de los resultados de los estudios de clima organizacional, de las encuestas de calidad de vida, de la gestión del desempeño, de los procesos de formación, de lo que la misma organización en sus diferentes aspectos va creciendo y va moldeando en esa estrategia y en ese objetivo para ir alineados y hacer una actualización constante de esas políticas porque la política no se puede quedar para siempre. Entonces debemos estar mirando, hacer unos cambios periódicos, revisando. Esto requiere siempre una auditoría que nos lleve a tener esos diferentes momentos organizacionales y esos diferentes momentos de crecimiento tanto de las personas como de la organización. Bueno,
Cuando yo tengo ya un modelo de compensación laboral o lo voy a construir, eh, ¿qué es lo que busco? Pues que ante todo haya una motivación de parte de nuestros colaboradores que les proporcione esos beneficios personales y laborales. ¿Esto en qué redunda? En una mejor productividad, eh, cuando uno recibe de una manera justa la retribución a su trabajo y no solamente teniendo en cuenta los aspectos económicos. Entonces, cuando yo ya tengo un modelo de compensación, veo unos resultados importantes que son los que me permiten medir que mi modelo es adecuado, es apropiado, o si tengo que hacerle las modificaciones y las mejoras que se requieran. Entonces, esto nos permite integrar y facilitar la toma de decisiones individuales y organizacionales. También una parte importantísima, retiene y fideliza el talento. El concepto de retención es diferente al concepto de fidelización. ¿Por qué? Porque a mí pues me retienen en la organización un buen pago, una buena contribución, pero me fidelizan otros aspectos que van más desde la parte motivacional y de la emoción. Entonces, importantísimo, se trabajan las dos, que es, digamos, pues la retribución, como lo decíamos, es importante saber el cuánto yo le puedo, el cuánto yo puedo ofrecer a una persona para que venga a laborar con nosotros, pero también cómo voy a hacer que ese empleado se fidelice con mi organización, qué lo va a motivar a estar con nosotros, qué lo va a tener atraído, eh, enamorado, como lo muestra la imagen, que uno se sienta que llega a ese sitio donde encuentra eh, cumplir con todas esas expectativas de crecimiento, de cumplimiento de necesidades, de que le toca a uno su vida no solo laboral, sino personal, también familiar, que lo conecta a uno con esas otras personas, con esos otros niveles, donde es importante pues tanto el aspecto de integración, de la parte social y de diferentes conocimientos. Aquí digamos importante pues este enfoque porque hoy por hoy pues sabemos que el salario como tal no retiene a las personas. Yo le puedo ofrecer, digamos, aquí estamos mirando los temas de las diferentes generaciones, digamos, pues para una generación como los millennials, las generaciones jóvenes, el salario como tal no lo retiene, lo retienen otros aspectos, como el aspecto de experiencia, el aspecto de aporte, el aspecto de poder tener una flexibilidad donde la persona tiene la capacidad de poder ir, viajar, volver, adquirir nuevas experiencias, nuevas motivaciones, a una persona, digamos, que ya está digamos, cerca a su jubilación. Uno, pues, digamos, en esas edades puede estar buscando es un tema de estabilidad, un tema digamos, no de tantos viajes, de tantas salidas, sino un tema donde pueda estar pendiente de su vida familiar, de su salud, de todos estos aspectos que vamos a ver ahorita en los diferentes tipos de compensación, cómo los debemos analizar. Y pues obviamente también nos permite medir globalmente la gestión estratégica de la organización. ¿Cuáles son los resultados que estoy obteniendo con mi equipo de trabajo, con nuestros equipos de trabajo? El, digamos, ese aspecto de cómo los diferentes equipos están contribuyen a la, a la obtención de los resultados que las organizaciones necesitan. Entonces, aquí lo vemos que esto es un aspecto que nos va a tener con un talento humano comprometido, con colaboradores bien remunerados
y lo más importante, colaboradores felices y motivados. Entonces aquí entra unos aspectos que son importantes para la compensación, que son los diferentes tipos de compensación que podemos tener. Entonces, pues obviamente tenemos un pago fijo, que digamos, es un componente que busca gestionar los recursos de la organización de la mejor manera en esos análisis que yo les comento que debemos hacer como organización, cuánto va a ser nuestro costo laboral, de nuestra fuerza, de nuestros equipos de trabajo, de nuestra fuerza laboral. Y esto pues obviamente se ve desde los criterios y el enfoque de la equidad y la competitividad. Y de esta manera podemos determinar el pago de los colaboradores. Eh, digamos, en un ejercicio nosotros podemos ver que las personas se sienten felices con su salario y digamos cuando digamos están próximos a recibir un incremento salarial hasta el momento que saben cuánto puede ganar su compañero de trabajo, la persona con la que todos los días comparte, que tienen un cargo similar, que hacen prácticamente las mismas funciones y resulta que, digamos, esa persona eh, se entera, pues, digamos, en esas charlas que uno tiene puntualmente con sus compañeros de trabajo, termina enterándose que digamos, esas personas o ese compañero de trabajo devenga 100.000, 200.000, 500.000 pesos más haciendo las mismas funciones. Entonces, hasta ahí, digamos, llega el enamoramiento y como esa alegría de saber que va a tener un incremento salarial, pero pues viene esa fase donde tú empiezas a compararte con tus compañeros de trabajo. Entonces, ¿esto cómo lo podemos, digamos, cómo se debe manejar? Pues a través de esos criterios de equidad y competitividad en este aspecto de cómo vamos a hacer ese análisis de cargos, qué es lo que prima en ese análisis de cargos, si, digamos, va a tener más peso la experiencia o la formación académica, o, o esos otros aspectos que, digamos, de mejoramiento o de obtención de resultados, que van a permitir que se genere en el modelo, pues una escala salarial que va de un rango a otro rango. Por ejemplo, entonces en un cargo táctico, en un cargo de una analista, de una asistente administrativo o de ventas, tenemos digamos, una escala que la persona está en un rango de entre 3 y 3,5 millones de pesos, por decir algo. Y pues digamos, con este modelo poder afianzar porque un compañero va a ganar 200 o 300.000 pesos más. Es importante porque el modelo mismo nos va a decir, el modelo mismo nos va a llevar a decir, ah, no, bueno, es que aquí eh, yo no tengo la misma experiencia, pero sí tengo esta formación, pero de acuerdo a esa escala, digamos, transparente, porque hoy en día estas escalas salariales deben ser transparentes, no como, digamos, en unos tiempos atrás esto pasaba que nadie sabía cómo era esa escala salarial y entonces es donde las personas sentían que su salario era puesto a ojo o de acuerdo al estado de relacionamiento con los directivos o de acuerdo así como muchas veces decíamos, al estado de ánimo de los líderes. Entonces, no, esto es digamos, es un proceso transparente que nos permite tener claro qué debemos hacer para llegar a nivelarnos en esa franja interna de poder decir, eh, yo me gano lo mismo que mi compañero porque tenemos las mismas competencias, cumplimos los mismos objetivos, tenemos la misma formación y poder, digamos, como ponerlo también como un reto para uno como colaborador, llegar a esos puntos. Entonces, importantísimo pues esa estructura salarial equitativa,
porque pues hoy en día no resulta válido ni aceptable que no haya esa equidad. También aquí pues se hablan unos temas importantes hoy por hoy que son los temas de equidad de género, bueno, de estas diferencias que han venido habiendo, entonces, tanto pues digamos para hombres como para mujeres en los diferentes cargos, que, que es importante no sentir que porque es hombre o mujer merece un salario más alto o la persona merece menos. Esto es lo que ya están llamados a recoger. Entonces tenemos que manejar una equidad que nos lleve a un tema de productividad y cumplimiento de objetivos, porque si no se va a ver dañada nuestra imagen como organización. Y eso es lo que no queremos, que esto sea, pues debe ser transparente, como lo decía, y útil para todos. También otro aspecto importante en el pago fijo es mirar la competitividad externa, porque cómo nos localizamos en el, digamos, en los sectores. Y esto es importante analizarlo por sectores, porque pues no es lo mismo analizar una banda salarial en una empresa de servicios con una empresa de productividad en los diferentes cargos, aunque pues digamos muchas veces hay, eh, digamos, pues uno termina los aspectos de los cargos laborales que se hacen prácticamente las mismas funciones, pero pues son diferentes porque son diferentes, porque los negocios son diferentes, los resultados son diferentes. eh, no podemos comparar peras con manzanas, como dicen, pero sí es bueno hacerlo por los sectores y manejarnos en esos, digamos, en esos percentiles, de acuerdo, como hablábamos también a la parte de ese logro que es poder pagar y equitativo y que sea en esa segmentación en las empresas que yo pueda cumplir, porque digamos, no puedo prometer más de que una empresa puede de lo que una empresa puede dar en sus costos laborales y demás, y cómo esté armado el negocio. Entonces, importantísimo pues que esa competitividad se focalice en crear ese esquema retributivo atractivo en comparación con las otras organizaciones. Em, Esto debemos hacerlo en esos estudios, es importante relacionarse con las empresas del sector. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa de servicios o en una empresa de hidrocarburos o en una empresa de producción de alimentos, entonces compararme con esas mismas organizaciones para mirar cómo están esas empresas, cómo están retribuyendo y sobre todo cómo están motivando, porque pues esta es, digamos, es la fase más importante a sus colaboradores, cómo los motivan y cómo los fidelizan para poder llegar a un modelo que sea equitativo y que pues no pierda yo mi talento humano, porque pues esto tiene un costo muy alto, perder uno ese talento humano. También allí importante pues todo este tema de estos mapas de cargos claves, de tener quién es mi personal clave en las organizaciones, para pues poder hacer, digamos, este modelo funcional de que si son cargos difíciles digamos, de surtir, si son cargos difíciles de proveer, pues que yo no pierda mis mejores talentos por no tener un modelo de compensación apropiado donde yo pueda fidelizar a ese colaborador y pueda tenerlo por un tiempo importante o que me contribuya y que me pueda dejar a otros colaboradores preparados y que puedan compartir esas maestrías que esas personas tienen en su día a día. Otro aspecto importante en la compensación que no solamente miramos ese pago fijo, pues son los pagos variables, que esto ya es otro componente que busca incrementar la productividad
y la competitividad en las organizaciones. Esto va alineado a los retos de la estrategia corporativa como tal, del negocio, para que haya una sostenibilidad y un cumplimiento de objetivos organizacionales. Es ese, digamos, es ese plus, estos pagos variables para que se cumplan esos objetivos. Esas estrategias, por ejemplo, pues no solamente para la parte de comercial, porque siempre pensamos, no es que cuando hablamos de compensaciones y de pagos variables, pensamos solamente que esto está dado para los sectores y los segmentos de ventas. No, digamos, pues dependiendo el tipo de organización, pues sabemos que esos resultados y esos logros tenemos que mirarlos para los diferentes, digamos, los diferentes segmentos organizacionales, bien sea directivos, bien sea de línea de mando medio, bien sea tácticos y pues también en la parte operativa, porque pues hay gente muy buena en la parte de operación. Esto miremoslo más en las empresas de producción, donde son personal clave y necesario y que digamos ese conocimiento y esa experticia está dado en esos sectores, entonces también tenemos que mirar cómo vamos a retribuir con algo que no nos lleve a unos costos onerosos para las organizaciones, pero sí cómo vamos a contribuir para que esas personas estén bien remuneradas y se sientan satisfechas de recibir sus compensaciones. Otro aspecto muy importante que hoy en día se tiene son los reconocimientos. Esto ya, digamos, son mecanismos que las organizaciones utilizamos, las áreas de talento humano trabajamos para hacer que estos mecanismos de reconocimiento pues nos lleven a exaltar esos talentos que tienen nuestros colaboradores, que sean inteligentes y efectivos y que las personas se sientan queridas, comprometidas, que se sientan motivadas, se sientan, llamémoslo así, amadas, porque pues yo creo que todos los seres humanos buscamos eso al final de cuentas, que podamos ser valorados, sobre todo, pues se sienta ese valor que nos dan por hacer ese trabajo importante y que nos ayuda a crecer mutuamente. Entonces, entendiendo pues tenemos estos principios básicos de por qué vamos a hacer un tema de reconocimientos, entonces tenemos un por qué y un para qué, que es la razón de ser del mecanismo que vayamos a integrar, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de reconocimientos públicos, pues que cuando las personas se sienten satisfechas y se sienten valoradas, cuando hay un tema de promociones, de condecoraciones, que la persona siente que hay un crecimiento tanto personal como laboral, esto motiva muchísimo y fideliza. Los reconocimientos son, digamos, la retención se da en los pagos fijos. La fidelización se da en los otros aspectos, en esos reconocimientos, uno se siente, digamos, amado por las organizaciones, siente que comprometido, se siente feliz de estar en una organización donde saben tus necesidades, saben qué es lo que tú necesitas, integran a tu familia, integran lo más importante que es para ti, esa vida profesional, esa vida familiar, esos apoyos emocionales que podemos tener. Entonces aquí es importante mirar esas razones de ser de este mecanismo. También quiénes, pues porque aquí tenemos que hacer una caracterización de nuestra fuerza laboral y aquí es donde viene pues básicamente lo que es las encuestas de bienestar y calidad de vida. Yo no puedo pensar digamos, en dar un reconocimiento a un vendedor
el mismo reconocimiento a un personal operativo. Digamos, digamos en el ejemplo podemos pensar, ay, bueno, vamos a dar unos bonos de Big Pass o de, bueno, Sodexo Pass, todos estos bonos que ayudan muchísimo en los diferentes aspectos de la vida. Digamos, pues, digamos, para un personal operativo, un reconocimiento a través de este mecanismo no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque, digamos, en el personal operativo, digamos, el uso de esos bonos no son tan buenos. Yo lo veía en el ejemplo hace años cuando trabajaba en una compañía, que dábamos unos bonos de todas las formas cómo hacía para cambiar ese bono y tener como tal el dinero, porque eran diferentes cosas con los que la persona podía entrar a cubrir ciertas necesidades. Entonces decía, no, a mí me sirve más el dinero en efectivo que tenerlo en un bono, o sea, o cuando uno da un bono específico de un almacén o de un almacén de cadena y todo, no, no, porque digamos, veía otros aspectos importantes cuando recibían estos bonos. Entonces buscábamos cambiar de una manera a la otra, entonces nos poníamos a pensar, no es efectivo este tipo de reconocimiento para, para este personal, para estos colaboradores. Entonces busquemos algo que sea más dado a ellos, que es lo que requieren en sus necesidades y poder entrar a cubrir esa necesidad. Entonces, importantísimo por eso la caracterización. Lo que vamos a reconocer, lo que aquí ya veníamos diciendo. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a reconocer con esto? ¿Y cómo? La forma de realizarlo. Entonces, eh, de esta manera, digamos que vaya consistente con los principios y valores de las organizaciones. Porque pues hay organizaciones que dicen, no, a mí no me gusta dar dinero como tal. Digamos, cuando son los temas de condecoraciones por lo general, dicen, no, a mí me gustaría dar un detalle. eh, bueno, viene el tema de las bandejas de plata, por decir algo. Entonces, cuando la persona estaba cumpliendo 25 años de trabajo en la organización, entonces la bandeja de plata. Entonces, depende por eso mismo a quién le vamos a dar la bandeja de plata. Entonces, no, pues yo nunca voy a utilizar una bandeja de plata. eh, Me hubiera servido más que fuera otro tipo de incentivo, otro tipo de reconocimiento, pero pues al final esto es lo que nosotros como áreas de talentos humanos tenemos que organizar, qué es lo más conveniente para cada segmento de la organización. Los mecanismos utilizados, digamos, pues como decíamos en reconocimientos públicos, pues son los temas de promociones y condecoraciones. La gente, es bonito estas ceremonias donde se comparte esas promociones con los compañeros, hacerlo saber de una manera u otra, utilizando los diferentes mecanismos, los diferentes métodos de informar, que una persona fue promovida, que fue condecorada, que lleva 30 años en la organización, que se tuvo en cuenta su parte familiar para invitarla a compartir esos momentos de alegría. También pues en la parte de los reconocimientos sociales, que son los temas de escenas, eventos tan importantes, sobre todo para las personas jóvenes que integran en su vida social, que quieren, digamos, compartir con sus compañeros de trabajo. Hoy por hoy con estos temas de teletrabajo, de contratos híbridos, entonces, digamos, ahorita post pandemia estamos regresando a todas estas figuras que tocó dejar por tema de 2 años y mirar que hoy en día la gente ha vuelto a su vida social y que es importante compartir y departir estos momentos eh, con los compañeros de trabajo. Reconocimientos académicos, entonces, por el crecimiento profesional, que se siente acompañado por la organización cuando una persona logra estos aspectos importantes en su vida, reconocimientos monetarios que también son importantes, entonces pues
de una manera u otra, cómo se retribuye a través de esos reconocimientos monetarios, a través de estas primas de antigüedad, de estos bonos por cumplimiento, de ser el empleado del mes, bueno, de diferentes maneras, esos reconocimientos eh, emocionales y experienciales que son importantes para el ser humano. Eh, Otro tipo de compensación laboral es la parte de remuneración flexible. Y aquí pues vamos a profundizar un poquito más de este aspecto importante de esos esquemas de remuneración flexible, que han venido cambiando a través de estos años, pues por todos los temas legales e impositivos que, digamos, han llevado a repensar esta remuneración flexible. No es que se han acabado, pero hay que mirarlos teniendo en cuenta varios puntos de vista y varios focos donde se deben analizar para no poner en riesgo a las organizaciones. Digamos, estos modelos pues ya están alineados con todos los temas legales, con todos los temas tributarios, con todos los temas impositivos, porque pues hay unos topes y ya hay unos topes en los cuales tenemos que trabajar y mirar para quiénes son interesantes estos temas de remuneración flexible. En qué momento de la vida estoy para implementar este modelo y ofrecerlo a los diferentes colaboradores. En qué etapa de la vida estás. Pues si yo soy una persona joven, si mis colaboradores son unas personas jóvenes, no, digamos, donde no los voy a vulnerar en los aspectos de sus aportes pensionales, pues son modelos que aún se pueden manejar. Anteriormente podían generar mayores ahorros para las compañías con las últimas legislaciones, digamos, y con estos topes. Digamos, ya los ahorros no son los mismos, pero no quiere decir que no siguen siendo interesantes. Siguen siendo interesantes esos ahorros que contribuyen a los mismos programas de reconocimiento e incentivos, siempre y cuando yo digamos, los organice, los reorganice y los vuelva a redistribuir entre mi mismo personal, pues siempre serán interesantes. Importantísimo en la parte de flexibilización de los salarios fijos, tener unos acuerdos de exclusión salarial, porque si yo no tengo esta figura bien apalancada y bien protegida legalmente, pues puedo poner en riesgo a mi organización. Entonces, esto es importante mirarlo, revisarlo con los abogados, revisarlo con la parte tributaria, con la parte contable, con toda esta parte de fiscalización para que no vayamos a tener, digamos, inconvenientes hacia futuro. Eh, Esa flexibilización generalmente, pues ahorita tenemos unos topes que yo no puedo flexibilizar. No es que no pueda, digamos, los topes para flexibilizar y que, digamos, tenga como esos beneficios tributarios son hasta el 40%. De ahí en adelante, pues ya yo puedo tener, digamos, unas mayores flexibilizaciones, pero pues tendrá las mismas cargas impositivas que si tuviera el salario fijo completo. Entonces debemos ser muy cuidadosos en este aspecto, sobre todo la manera como lo operatizamos, que ahorita vamos a mirar cómo manejamos esa operación para poder, digamos, no poner en riesgo las instituciones y también a los colaboradores. Como lo decía, hay ciertos momentos en la vida que si yo tengo mi salario flexibilizado, pues no voy a vulnerar, por ejemplo, la parte pensional. Eh, Estos esquemas no son recomendables para personas que estén a menos de 10 años para pensionarse, porque pues obviamente tú ya necesitas cotizar sobre una base total para tener, digamos, una mejor opción de pensión. Entonces también tienes que tener unas coberturas, porque bueno, a veces solamente pensamos en la parte
de una pensión de vejez, pero pues también tenemos que pensar en otros aspectos, como hay otro tipo de pensiones, como una pensión de invalidez o una pensión de sustitución. Entonces, estos esquemas deben ir amparados con los temas de seguros para que en caso que una persona que esté flexibilizada eh, fallezca, pues no esté ya más con nosotros, no se vaya a ver vulnerado los derechos de sus herederos, que reciban una menor pensión, sino que tengan una cobertura por esa persona haber estado en ese esquema de flexibilización. En la parte de beneficios extralegales también, que digamos, podemos mirar esa flexibilización en esos aspectos de beneficios extralegales, podemos tener a través de esas políticas empresariales y pactos colectivos y convenciones, mirar cuáles son esos tipos de beneficios extralegales que voy a tener, eh, ese quinquenio, esa obtención digamos, de ciertos resultados que me lo van a pagar a través de beneficios extralegales, cómo los vamos a manejar y cómo le vamos a, digamos, a dar el mejor provecho para este tema de cargas impositivas. Estos bonos de mera liberalidad y de resultados también entran en esta parte, pueden entrar también en esta parte de flexibilización para mirar que yo recibo un bono por mera liberalidad por resultados y resulta que excedí el 40% y pues se me fue gran parte de ese bono en las cargas impositivas. Entonces la manera como lo vamos a distribuir para que esto no tenga una carga impositiva tan alta para los colaboradores. Y también, pues el tema de flexibilización en la parte de herramientas de trabajo. Aquí hay un aspecto bien importante y es que esto no es para toda la población laboral, porque esto tiene que ir en lo que llamamos contablemente y fiscalmente, digamos, con una razón de causalidad. Si yo si mis cargos son administrativos, yo no puedo ofrecer como herramienta de trabajo bonos de gasolina. ¿Por qué? Porque pues los bonos de gasolina, la persona va a estar su carro parqueado todo el día en la organización y no sale a visitar clientes, no sale. Entonces, esto es algo que se cae mucho en estos procesos de fiscalización, por ejemplo, con la unidad de gestión de parafiscales, porque si la persona, digamos, en su cargo no es el gerente comercial o es el vendedor, pues no lo van a aceptar y lo van a rechazar y esto va a generar sanciones para la organización en los pagos y en haber dejado de aportar y entonces estas cosas a la seguridad social. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con estos aspectos. En la parte de beneficios, que también es algo que hoy en día pues está muy en auge, son estos planes de beneficios, los cuales deben ser versátiles, integrados, pero también con un control del gasto, o sea, tienen que estar bien soportados. Todo esto por eso lo importante de las políticas de remuneración. Señora Nubia, qué pena Eh, interrumpirla, pero para que vayamos finalizando, para ir con las sí, preguntas. sí, ya vamos finalizando, Carlos. Eh, y estos aspectos importantes de orientación a la equidad y no a la igualdad, entonces, tenemos que mirar también, dependiendo los segmentos de la empresa, los segmentos de nuestros cargos, qué tipo de beneficios ofrecemos. Entonces, esto por lo general son voluntarios y contributivos, o van dirigidos al núcleo familiar, o son pagos no constitutivos de salario, pero que son los que realmente vienen a retener a nuestro colaborador, a fidelizar a nuestro colaborador. Son esos aspectos de medicina prepagada, de pólizas de salud, de seguros de vida, de aportes voluntarios, de planes de educación, en los jóvenes, los pagos, las membresías a los gimnasios, los clubes. Entonces, importantísimo mirar cómo vamos a hacer esa distribución de beneficios para los diferentes segmentos de nuestra organización. Y pues por último, pues tenemos los tipos de compensación de salario emocional,
que es lo que hoy por hoy, pues digamos, tiene un gran auge, donde la gente hemos aprendido a valorar mucho más otro tipo de actividades, como son las actividades de esparcimiento, los horarios flexibles, bien lo decíamos al principio cuando hemos pedido que nos compartan eh, los beneficios que son más interesantes para ustedes. Entonces la gente nos habla de horarios flexibles, de días libres, de días adicionales a los oficiales como son las vacaciones. La gente valora mucho eso, dependiendo del aspecto y el tiempo de vida en la que la persona está. Entonces, importantísimo este salario emocional porque este me fideliza también. Y como hablábamos pues del modelo de compensación, ¿no? Laboral, la parte operativa, tenemos que tener en cuenta estos aspectos en lo laboral, en lo tributario, en la nómina y en la contabilidad. Todo esto debe estar integrado para que no tengamos ningún contratiempo con las unidades de parafiscales ni con las auditorías, por ejemplo, de esa unidad de parafiscales y de la DIAN, que digamos nos rechacen los costos y los gastos por estos esquemas de modelo y modelos de compensación laboral. Entonces tenemos que tener muy claro cómo vamos a manejar estos aspectos, cómo los vamos a certificar, digamos, desde la parte de nómina, cómo vamos a, a llevarlos a ese certificado de ingresos y retenciones, el cual debe conjugar con la presentación de los medios magnéticos. Importantísimo realizar auditorías periódicas para no llevarnos sorpresas, para poder alinear ese modelo al cumplimiento de las diferentes normas que nos da pues, aquí el gobierno y poder seguir adelante y poder hacer esos ahorros significativos, por ejemplo, en los esquemas de remuneración flexible. Por último, pues vemos cómo esto, digamos, ha sido tenido en cuenta en las diferentes leyes, digamos, en lo que era la ley 50, esos pagos no salariales, después cuando nos ratificaron que había una exclusión de la parte de aportes, la ley 1393 que fue tan importante y es tan importante desde el 2010, donde nos dieron esos topes máximos del 40% en pagos no salariales, y la ley 1607, donde pues hubo ahí como una incertidumbre para estos esquemas porque vino la parte de exoneración de los aportes, entonces ya las empresas vieron que no era tan interesante esos ahorros que se hacían, pero pues sin embargo hubo otros aspectos, como lo decimos desde la parte emocional y motivacional, que nos llevan a tener estos esquemas. Y por último, pues ya que en esta norma, pues ya no hay estos temas tributarios del IMAN, del CRE, y pues seguimos adelante en estos modelos de compensación. Esperemos con este nuevo gobierno que se plantea para poder llevar un modelo eficiente. Como conclusión, lo más importante es llevar un modelo eficiente, un modelo global y un modelo que se sostenga en el tiempo. Muchísimas gracias y pues estoy atenta a sus preguntas. Correcto, señora Novia, muchas gracias por toda la información. Antes de ir con las preguntas, vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos rápidamente a que participen de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Recuerden que es importante para nosotros tener esta información con la idea siempre de mejorar y traer a los mejores profesionales junto a los temas de actualidad. Así que la invitación rápidamente para que participemos de este sondeo y ya vamos entonces con las preguntas.
Perfecto, muchísimas gracias a todas las personas que participaron en nuestro sondeo. Volvemos entonces y vamos con una pregunta. ¿Basándose en qué aspectos se debe actualizar la política salarial? ¿En qué aspectos? Pues digamos, los objetivos estratégicos que marque la organización. Digamos, pues esto sabemos que cada año mínimo, digamos, se van replanteando los objetivos institucionales. Entonces, como esto debe ir acorde y alineado, de esa manera tenemos que mirar las políticas que hagamos en manera de remuneración, alineándolas a lo que es nuestra política institucional y nuestros objetivos institucionales. Debe ir completamente alineado. Entonces, cada vez que hay cambios en ese esquema estratégico, eh, el modelo debe ser replanteado y reconstruido y reinventado. También, pues otro aspecto es a los cambios, también hace enfoque a los cambios de ley. Entonces, obviamente, pues si hay un cambio sustancial de la manera de retribuir, yo tengo que ajustar mi política. Correcto, seguimos con más preguntas. Gloria nos dice, cualquier clase de compensación que se haga fija o flexible debe corresponder a un porcentaje bajo qué parámetro. Digamos, tenemos el parámetro de la ley 1393, que son el 40% del tope máximo para pagos no salariales. Entonces, de esa manera yo me tengo que mover para poder hacer eh, un cambio eficiente y presentar un modelo eficiente que contribuya al logro de los objetivos y a la motivación de nuestros trabajadores. Por eso viene tan importante la parte de reconocimiento, porque por ahí es donde yo fidelizo. Correcto, una pregunta más. Nos dicen, ¿qué tantos resultados en materia de productividad da el otorgar compensaciones laborales? Hoy por hoy, digamos, de 10 empresas, 8 manejan esquemas compensatorios. Entonces, partiendo pues desde ese punto de vista, es necesario que a nivel interno se mire cómo la gente se está moviendo y cómo se siente satisfecha. Esto también se logra integrar, digamos, mirando los niveles de rotación en las organizaciones. Entonces, si mi personal no está rotando es porque está motivada y satisfecha con el modelo de compensación que yo tengo implementado. Correcto, perfecto, señora Novia. Esas son las preguntas que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión. No, muchísimas gracias a ustedes, a Latin Pyme, a Fundación Unipymes, gracias a todos los asistentes y pues este es un tema muy amplio, pues que esto es como digamos, un aperitivo para todo el tema que se debe analizar, pero que sí nos debe llevar a concientizarnos que no es un tema suelto del área de talento humano, sino que esto recoge todas las demás procesos y que debemos hacer una construcción alineada. Correcto, bien. A ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión del día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima charla empresarial, donde estaremos hablando de un tema de finanzas. Fintech, ¿qué significa para las empresas? Bien, en nombre de la Fundación Unipymes y Latin Pyme, Centro de Desarrollo Empresarial, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.